Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a la cuarta fecha de conversaciones con la Red Interamericana del Paisaje. Mi nombre es Daniela Talpen y los saludo desde Chile. Y hoy seré la moderadora del conversatorio. El tema que se desarrollará hoy día es Derechos Humanos, Territorio y Paisaje y estará a cargo de Laín Díaz Muñoz. Por favor, recuerden mantener sus cámaras y micrófonos apagados durante la presentación. Y al final del conversatorio tendremos un espacio de micrófono abierto para que cada participante pueda compartir una breve propuesta o reflexión, máximo de 2 minutos, ojalá, para que todos alcancemos a hablar, y sobre el tema expuesto. Pueden elegir la opción de levantar la mano o también escribir sus comentarios por el chat y también o solicitar la palabra por ese medio también. Bueno, a continuación ahora le cedo la palabra a nuestra anfitriona Claudia González Gallegos para que dé la presentación. Hola a todas, a todos y a todes. Muy buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos hoy día en este nuevo conversatorio que hemos organizado con RIPA. Ya, como bien decía Daniela, hoy día el tema que vamos a conversar tiene que ver con los derechos humanos, el territorio y el paisaje. Y nos va a hacer una presentación acerca de este tema Laín Díaz Muñoz, que es antropólogo de la Universidad Austral de Chile y diplomado del diseño del paisaje austral de Chile también. Dejamos con ustedes entonces a Laín y muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la presentación. Hola a todas, a todos. Espero que estén muy bien en este contexto de locura mundial. Y nada, quería presentar un poco esto de la conversación sobre el territorio, los derechos humanos y el paisaje, que fueron temas que se hablaron en las mesas de trabajo desarrolladas en el ELEPA, al que lamentablemente no pude asistir, pero igual me dieron el honor de dar esta presentación. Y sin nada más, vamos a empezar con el tema. Quiero empezar con esta cita del sociólogo norteamericano Ezra Park, de la Escuela de Urbanismo de Chicago, quien dice que la ciudad es un estado de ánimo, un conjunto de costumbres y de tradiciones, de actitudes y de sentimientos inherentes a dichas costumbres que se transmiten mediante dicha tradición. En otras palabras, la ciudad no es simplemente un mecanismo físico y una construcción artificial, está implicada en los procesos vitales de las gentes que la forman. Es un producto de la naturaleza y en particular de la naturaleza humana. Creo que esta cita, en analogía también a la pintura, en verdad, la litografía de M.C. Escher, hace un poco una reflexión sobre lo que significa situar el enfoque subjetivo sobre el paisaje, destacando el factor humano de la creación, interpretación y vivencia de los paisajes, como si fuera una obra de arte, un cuadro, una litografía en este caso, donde nuestra subjetividad es, donde nuestra naturaleza humana, como propone Park, provoca una evocación de la idea de significación hacia los territorios que habitamos, y cómo estos deben ser formados desde la diversidad y la armonía entre quienes lo habitan, por lo tanto, dando un derecho a vivir en territorios democráticos y que cambien, que sean dinámicos, que estén abiertos. El paisaje no cumple solamente una función estética, también posee un carácter funcional, posee elementos ambientales y sociales. ¿Alguien creo que está con el micrófono abierto? No sé si lo... Bueno. Como dije, el paisaje, al ser una construcción social, no cumple solamente una función estética, sino que también es funcional. Posee elementos sociales y ambientales. Y como antropólogo no puedo separar un poco lo social de otras variables, ya que de lo social devienen factores políticos, económicos, simbólicos, incluso lúdicos, como veíamos en el conversatorio de ayer, donde el paisaje se puede convertir en un patio de juego. Es una idea holística del paisaje. Es por eso que estos elementos ambientales y sociales cobran un nuevo significado. Son algo más son algo más de lo que captamos por nuestras retinas, ¿no? Por lo tanto, considero que el rol del arquitecto o arquitecta paisajista en la planificación urbana debe poseer un sentido de responsabilidad social,
destacando la información, educación y la participación de las comunidades, invitándolas a participar, a crear los paisajes y a diseñarlos los espacios también. Por ejemplo, si educáramos a las personas sobre su paisaje, sobre su territorio, podríamos visibilizar las especies nativas locales, los usos que tienen, su significado en la cosmovisión local, sea indígena, sea barrial, etc., sus características botánicas, incluso. Esto no solamente va a promover un sentido de responsabilidad, de educación, etcétera, por parte de un arquitecto o arquitecta del paisaje o quien sea que esté dedicado a la planificación territorial o paisajística o espacial. Esto también promueve la participación de la ciudadanía, pero también inquieta a futuros profesionales que podrían ayudar en esta idea holística del paisaje. Es por eso que es la importancia de un trabajo interdisciplinario que haya desde la arquitectura, el derecho, la antropología, la economía, todo este gran arco interdisciplinario donde materias, donde disciplinas pueden dialogar, permitieran también un estudio macro. Por lo tanto, con estos elementos que estoy mencionando, creo que se puede poner en marcha un cambio paradigmático en la forma en que se comprende la gestión económica y ecológica de los territorios, dejando de lado un poco este hermetismo a cuatro paredes al que ya estamos acostumbrados, y que se ha ido concretando con la intervención de las dinámicas neoliberales en la política, sobre todo en las políticas por los gobiernos locales, donde esta intervención neoliberal ha corrompido la idea de servicio a la ciudadanía por parte de municipios, de intendencias, y esto, para la materia de lo que estamos hablando hoy, ¿no?, se ve destacado, se nota las intervenciones totalmente descontextualizadas que se hacen al paisaje, sin considerar, por ejemplo, los imaginarios sociales de un lugar, sin considerar la cantidad de intersubjetividades que se cruzan en un mismo espacio, en una ciudad, en esta construcción social por la que caminamos todos los días, ¿no? Justamente, este hermetismo es lo que conlleva también a cuestionar un poco la transparencia con la que se nos están entregando estas cajitas felices de espacios. Yéndonos más a la parte aún más subjetiva del territorio y los paisajes, quiero presentar también que el territorio es un mapa cognitivo que nosotros interpretamos. Para poder crear estos espacios diseñados desde la localización, desde el mismo lugar, hay que reconocer las diversas subjetividades que coexisten, que discuten, que se dialogan y que se redefinen en los espacios. Eso también es significado paisaje. Hacer este trabajo de reconocer estas subjetividades, como bien mencionó, es una responsabilidad profesional, institucional e incluso estatal al momento de diseñar este espacio en un lugar dado. Como dice García, al hablar de una antropología del territorio, él propone que el territorio recorre un camino que le conduce desde la objetividad casi fotográfica de un paisaje humano hasta las complicadas estructuras mentales y significativas que le sustentan y le hacen humano. Pasa del mundo de las cosas al de los objetos, y rebelde al objetivo de las cámaras y la cartografía, se recluye en un intrincado mapa del lenguaje y de los símbolos. Aquí vemos, por ejemplo, las variables de género, las variables sociales, las variables religiosas incluso, de cómo interpretamos, cómo nos movemos por los espacios. Cómo podemos justamente interpretar estos mapas cognitivos, estos significados que le otorgamos al paisaje y al territorio, desde nuestras propias vivencias como individuos, como individuas. Los imaginarios sociales, por lo tanto, la participación ciudadana y no los intereses políticos y económicos deben guiar los lineamientos de diseño. Se debe considerar las metodologías de consultas ciudadanas, el diseño participativo, pero también se tiene que reconsiderar la reapropiación y la resignificación espacial de un lugar. Hay una anécdota que me contó un arquitecto hace mucho tiempo que trabajó en el programa Quiero mi barrio, que para reactivar un barrio, creo que era un barrio o un parque, en un sector de escasos recursos en Santiago de Chile,
Tuvieron que hablar incluso con los narcotraficantes del lugar, porque a pesar de que tienen una presencia negativa, a pesar de todo lo que arrastra, todo el significado que significa tener narcotraficantes en un lugar así, ellos también son actores de este lugar. No digo que sea legal que tengan voz ni voto, pero sí hay que reconocer su existencia. También tenemos que olvidarnos un poco de este panfleto ministerial que vende los lugares como lugares que se pueden intervenir perfectamente, donde los problemas que hay es porque no hay flores, o porque ponen unos neumáticos para jugar. Es porque también hay actores que resignifican estos espacios. Eso es importante considerar al momento de diseñar un territorio, perdón, un paisaje, un espacio. A modo de reflexión y con respecto a los derechos humanos y el paisaje, cuando me pidieron que hiciera este conversatorio, al hablar de derechos humanos y paisaje en Chile, yo creo que en Latinoamérica hay una arista importante que no hay que olvidar, que en Latinoamérica se han vivido las dictaduras más atroces. Por eso digo que la memoria construye paisajes. Por eso también cuando empecé a meterme más formalmente en lo que es el diseño de paisajes, siempre me mencionaban que la característica del paisajismo, de la arquitectura del paisaje, es que tiene una variable más, que es el tiempo. Pero yo creo que al momento de sentarnos a diseñar o a pensar un paisaje, tenemos que pensar que el tiempo no solamente es lineal, sobre todo cuando hablamos de memoria. Por ejemplo, esta imagen del sector Plaza Italia, ahora conocido como Plaza Dignidad, genera nuevas significaciones, genera nuevas memorias. Lo que vemos en una plaza, a lo que es mi izquierda, llena de pasto, con buses, autos, personas haciendo su cotidiano, ahora se convierte en un desierto, al menos visto desde el cielo, con patrullas policiales estacionadas y con memorias, con lugares que vamos a significar como un lugar de lucha, como un lugar donde flameó la bandera mapuche en el centro de la plaza, como un lugar donde hubieron muertos y muertas, como un lugar donde se reventaron globos oculares, cobra un nuevo significado, ya no pasa a ser esta parte que antes significaba, no, sigue significando en verdad una frontera socioeconómica en Santiago de Chile. Ya no pasa a ser la plaza donde íbamos a celebrar, en el mejor de los casos, un empate en el fútbol, sino que ahora se convierte en un, para citar al no muy inteligente presidente que tenemos en Chile en estos momentos, en una zona de guerra. El Estado se fue en guerra contra su pueblo. Y este es uno de los tantos campos de batalla. También estaba pensando, esto es una imagen bastante centralizada del movimiento social en Chile y el paisaje transformado, porque la Plaza de Valdivia también se convirtió en un lugar de lucha, o la ahora llamada Avenida Diaguitas, creo que se llama, en La Serena. Son lugares que se reconfiguraron, se reconvirtieron y van a seguir cambiando. Justamente creo que eso es lo más importante reconsiderar en estos espacios de memoria, en estos paisajes de memoria. Que la memoria transforma de forma no lineal en el tiempo los paisajes. Son capas y capas de significado. Para terminar, quiero hablar sobre La nostalgia de la luz, un documental de Patricio Guzmán, documental chileno. Para las personas que no sepan, que no sean de Chile, el desierto de Atacama presenta uno de los cielos más limpios para poder observar las estrellas. Pero también en la tierra, no en el paisaje celestial, hay huesos, hay muertos, hay ejecuciones y quizás que otros crímenes contra los derechos humanos. Y este documental abarca justamente cómo nuestra percepción de los paisajes, en este caso el paisaje del cielo y el paisaje a ras de tierra en el sentido más literal, puede cargar distintos significados. Cómo el paisaje puede crear metáforas, puede crear analogías, desde recoger las estrellas para una investigación a recoger unos huesos anónimos en el desierto. De este paisaje que quizás qué historias carga, quizás qué historia nos va a contar.
Este documental hace una analogía de las investigaciones astronómicas que se hacen en el desierto con las investigaciones por cuenta propia que hacen las madres, hijos incluso, e hijas, de detenidos desaparecidos en la dictadura cívico-militar chilena. Para resumir, las territorialidades deben ser comprendidas como base de los espacios vitales que se construyan, se reapropien, se transformen, como les dije, que discuten, que rozan, que generan nuevas identidades, que nos permiten hacer nuevas performáticas corporales incluso haciendo un gesto tan cotidiano como caminar de nuestra casa a la feria o al mercado. La salud, el derecho y el derecho a un esparcimiento y a la convivencia armónica en los espacios públicos deberían ser considerados derechos inalienables de la ciudadanía, como otra arista de los derechos humanos, comprendidos no solo desde el ámbito legal, desde el ámbito jurídico, sino desde el ámbito ciudadano. Por lo tanto, la gobernanza ciudadana tiene que ser considerada desde todos sus actores sociales y también considerar todas las transformaciones que tienen estos actores sociales con el tiempo. Recordemos que la sociedad también es como los paisajes, cambia con los tiempos, se transforma. A veces no es lineal. Con esto dejo abierto el espacio para conversar, para reflexionar, para quejas también, si tienen alguna. Y nuestras redes de la Red Interamericana del Paisaje para que puedan seguirnos, escribirnos y ver si están interesados. Muchas gracias. Muchas gracias, Laín, por tu presentación. Muy completa, me encantó. Bueno, ahora podemos comenzar con las reflexiones o comentarios que tengan. Les recuerdo que pueden escribir en el chat si tienen algún comentario o pedir la palabra, o también pueden hacer la opción de levantar la mano. Y nosotros vamos a estar anotándolos en una lista para que podamos hablar todos y ordenados. Muchas gracias. Red Interamericana del Paisaje, que es la Clau, levantó la mano. Te cedo la palabra, Clau, puedes activar tu micrófono. Gracias, Laín, por tu presentación. Creo que algo muy interesante ocurre con lo que tú hablabas de cómo percibimos en Latinoamérica el tema de los derechos humanos, porque finalmente tú terminas hablando de salud, terminas hablando de otros derechos, ¿verdad? Pero en el fondo la conjugación de todos los derechos que tenemos nosotros sobre el paisaje, no pueden dejar atrás, como dices tú, el paisaje de la memoria. Y viendo también lo que tú muestras con el tema de la Plaza Baquedano, que también fue renombrada Plaza Italia y que posteriormente y en la actualidad se llama Plaza de la Dignidad, también se me vino digamos, a una idea del paisaje de la resistencia también. Claro. Entonces, yo vivo en una ciudad que se llama Iquique, que está en el extremo norte de Chile. Ya yo soy me siento más en este momento cercana a Perú, a Bolivia, que al centro de Santiago, digamos. Entonces, lo que pasa acá en esta Plaza Dignidad ocurre similar, como dices tú también, en otras ciudades. Acá en Iquique hay una zona cerca del borde costero en donde se instaló un letrero que dice Iquique, el nombre de la ciudad, con muchos colores, ¿ya? Y lo que hizo acá la ciudadanía en los tiempos del estallido social fue pintar todo estas letras de color, o sea, digamos negro, lo pintaron negro, y generaron en este lugar muchos espacios de resistencia también. Entonces, habían desde conciertos hasta obras de teatro, hasta los lugares donde la gente se escondía para cuando llegaba la policía. Entonces, creo que asimismo como tenemos un paisaje de la memoria, tenemos un paisaje vivo, ¿cierto?, que está en la actualidad todavía en resistencia. Eso. Muchas gracias por tus palabras. También es como para complementar un poco.
Esto que dices tú, que también se complementa un poco a la presentación, es lo que David Harvey presenta como las ciudades rebeldes, como estas ciudades que tarde o temprano se van a empezar a rebelar contra el sistema que las construyó, o las destruyó, o las dinamizó. Es súper interesante eso. Sí, disculpa, claro, porque ocurre también que a nadie le consultaron si queríamos estas letras, que son, acá en esta ciudad ocurre que hay una interpretación muy foránea de lo que localmente tendría que haber. Por ejemplo, acá lo que se hizo fue tratar de que esta ciudad pareciera como Miami. Entonces, ¿en dónde está el derecho que tenemos como personas, como habitantes de este lugar, pensando en la historia, ¿verdad? También pensando en la memoria. Acá en este territorio habitaban los changos, pueblo precolombino, ¿verdad? Acá hay una riqueza indígena impresionante, hay una mezcla cultural muy rica, ya esta es una ciudad muy cosmopolita, ya hay muchos inmigrantes de China, de India, musulmanes, pero alguien decidió que aquí teníamos que parecernos a Miami. Por supuesto. Entonces la costanera está llena de palmeras, hay una postal, es una postal en el fondo. Y también eso ha generado que la mala distribución de los recursos, ¿cierto? También se vea reflejada en una división muy, muy grotesca entre lo que pasa en el borde costero, que es muy Miami, pero lo que pasa en la periferia es otra situación diametralmente distinta. Sí, eso Entonces, es como... como tratar de ocultar, es como tratar de tapar también el tema de los derechos humanos. Hay una canción de los Paralamas do Suceso que dicen como la ciudad te abre los brazos refiriéndose a Río, pero es como una postal. Y tienes que mirar como detrás de los brazos del Cristo Redentor para ver qué está pasando. Un poco eso, ¿no? Sí, Muchas gracias. Gracias. Gracias, Clau, por tus palabras. Ahora le damos la mano a Sofía. Si puedes abrir tu micrófono. Hola. Bueno, hola. Presentación muy buena y me estaba pensando cómo toda esta parte de derechos humanos necesita también generar y apoyarse en instrumentos normativos, ¿no? Para poder llevarlos realmente a cabo, ¿no? Que esto se vaya construyendo a un nivel estatal, porque vos hablaste de responsabilidad profesional, el Estado y ciudadano y de ciudadanas. El Estado somos todos y todas, entonces empezar a generar esos instrumentos y esas herramientas que claramente también tienen que estar apoyados y tienen que tener en cuenta esas subjetividades de las distintas comunidades, que para acá esas normativas seguramente sean distintas en cada uno de los países o de las regiones. Y bueno, acá en Uruguay en realidad tenemos planes de ordenamiento territorial, hay directrices en cuanto al paisaje, y sé que Argentina está ahora con un tema de ley, no sé si hay algún argentino o argentina que también pueda como hablar un poco de eso, pero en Chile, por ejemplo, se apoyan en planes de ordenamiento a nivel paisajístico. ¿Tienen idea? No, mira, en teoría sí, como muchas de las cosas que presenta el Estado chileno, pero al final lo que está pasando en Chile, que se repite en muchas comunas, desde el pueblo más pequeño a la ciudad más grande, es que no hay una actualización real de los planes reguladores. O haces un PLADECO, que es un plan de desarrollo comunitario, pero fue algo que se me olvidó mencionar un poco en mi presentación, de que también para generar como estas pequeñas como unidades
que van formando un todo de participación, de creación de paisajes, bla, 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 es que también hay que articular las iniciativas, porque aunque a muchas no nos gusta admitirlo, hay muy buenos planes de Estado, hay muy buenos planes de gobierno, pero cuando se bajan, no existe una articulación real. Es por eso que, al menos acá en Valdivia y en muchas otras ciudades, pones un tendido eléctrico high-tech, rompes la calle por 2 meses y una semana después están rompiendo la calle para poner, no sé, otros postes. Porque no existe una articulación y ahí también pasas a llevar también muchas otras cosas. Imagínate, ya pensar algo que nos parece ya tan básico, por ejemplo, el tema de la contaminación sonora. Cuando metes máquinas en una ciudad 24/7, provocas también esta sensación de incomodidad al hacer tu cotidiano, caminando por el centro de la ciudad o por la residencia que sea. Es eso, es una falta de articulación al momento de diseñar, de pensar, de poner en marcha una ciudad ideal, si quieres decirlo así. Bien, gracias. Sí, después otra cosa que estaba pensando, que justo hablaron de Miami también, y yo viví un año ahí, y con todo esto de también el derecho al paisaje y a poder vivirlo, siempre yo me acuerdo de vivir justo, por lo menos en el barrio en el que yo vivía, la falta de poder habitar los espacios. No eran habitables, eran lo que se llama, ahora no recuerdo el nombre, pero del autor que le dice los no lugares. Auger. ¿Auger, Bueno, o no? Sí. Sí, no me acuerdo. marca Auger. Sí. Ahí va. Y cuando vivís en una ciudad o una región que abundan los no lugares, no te da lo mismo que hablaban ayer en el conversatorio de educación y paisaje. Las personas no generan ese apego, esa identificación, esa interacción y ese vínculo sano con su entorno. Entonces, también me imagino que el crear espacios habitables y donde las personas, las comunidades puedan interactuar toda la diversidad dentro de la comunidad, haría como que las personas se puedan identificar con ese lugar y también al mismo tiempo protegerlo, cuidarlo, generar estos apoyos, estas normativas, por ejemplo, o ideas o más participación. Pero bueno, si tenemos en los territorios, en realidad las personas quedan relegadas a su espacio privado porque no se sienten seguras o no se sienten que pueden habitar los lugares, entonces claramente no hay un conocimiento, parece, de su propio entorno. Pasan a estar simplemente en su privacidad y cada uno separado. Me lo imagino. Es que eso es parte, es como lo que dice este autor francés, bueno, se me olvidó el nombre en estos momentos, pero es como las ciudades neoliberalizadas, al final. Por ejemplo, algo que se me vino a la mente, que lo he hablado con hartas personas, que también están acá presentes, de hecho, es como, por ejemplo, acá en Valdivia, con el estallido social, lo primero que reventaron las personas fueron los bancos, McDonald's, el casino, la publicidad en general, todo este bombardeo violento que te provoca caminar por el centro de la ciudad con publicidad, con marcas, con sexualización del cuerpo, etc. Y después del estallido social, como todo eso estaba quemado, convertido en barricadas, rayado, etc., recibías menos estímulos. Como que era relajante dentro de todo, porque sabías que en cualquier momento podía pasar una bomba lacrimógena por tu cabeza, pero era más relajante caminar por el centro de la ciudad porque no tenías estos estímulos. No tenías el banco que te vende el crédito, no tenías la marca de sostenes, no tenías la marca de celulares. En cambio tenías, claro, un latón que estaba protegiendo lo que quedaba del banco, pero yo creo que eso era mucho más sano que ver este bombardeo, como te digo, de ciudad neoliberalizada. Una transformación del paisaje urbano. En realidad estaba haciendo su ciudad. Exacto. Su ciudad. Y al final mira lo que pasó con su ciudad. Bueno, muchas gracias, Sofi. No sé si... ya, terminaste de la idea. Bueno, ahora te cedo la palabra, Clau, también,
que levantaste la mano de nuevo. Los invito también al resto de las personas si quieren activar sus Sí, por cámaras. favor. También no, la idea principal de tenerlas apagadas era para que no hubiera como que se pegara el internet o el video, pero por el momento ahora, ya que acabó la presentación, pueden activarlas si tienen ganas. Y los invito también a conversar también. Bueno, Clau, si quieres ahora puedes abrir tu... Ah, sí, súper. Después te damos la palabra a ti, Ans. Anselmo, se llama Clau, Anselmo. ok. Ok, Clau. Súper cortito, como para complementar un poquito lo de la pregunta de Sofía. Lo que pasa acá en Chile es que si bien hay algunos planes que van a ordenar el territorio, no están enfocados hacia el paisaje. Lo que podría acercarse más es cuando hay una intervención que merece una evaluación de impacto ambiental y hay un pequeño ítem, es un ítem de toda la evaluación en donde se hace un análisis de paisaje y se evalúa si la intervención va a afectar en algún grado. Todo el resto tiene que ver con el territorio, pero como en su estructura funcional. Te fijas, no está enfocado en lo ambiental ni en lo, digamos, se van a defender ciertas cosas patrimoniales, como por ejemplo cuando es una zona típica, te fijas, esas cosas, pero tienen otra, vienen como de otra área, ya van a venir como de la parte de la cultura, van a venir de la parte del Ministerio del Patrimonio, te fijas, como que no es específicamente donde exista, como en otros países sí lo hay, ya, por ejemplo, una carta de paisaje que vaya a regular en algún caso cuando se esté ordenando el territorio a nivel más macro. Claro. Eso. Súper, muchas gracias, Clau, por la aclaración. Sí, ahora sí te podemos invitar a abrir el micrófono. ¿Cómo se llama? Anselmo se llama el niño. Anselmo, perdón. Sí, Muchas gracias. estaba a propósito del el derecho como a apropiarse de los espacios. Puta, yo soy grafitero, entonces siempre he jugado con eso de alterar el espacio y, entre comillas, destruirlo. Hay una crítica igual desde el graffiti al arte embellecedor. Y pasó puntualmente, que nombraste Plaza Dignidad, que se intervino. Po. Yo me acuerdo, tengo amigos que no son grafiteros, con los que salíamos a marchar, que me veían rayar o pintar consignas, porque ya desde el estallido uno empezamos los grafiteros a rayar las consignas, no nuestros nombres. Y vino esta intervención gigante en esa parte, en esa zona de Santiago, como desde Salvador hacia el centro. Salvador, como Elaine decía, que Plaza Dignidad divide Santiago desde la zona oriente a la zona poniente, que es donde están los ricos y los pobres, Claro. y se transforma el espacio y se llena de consignas. Yo también soy ilustrador, esa es mi profesión, en verdad. Y se llena de carteles, de graffiti, con consignas, como he repetido todo el rato. Y también viene después una reintervención cuando tenemos que encerrarnos por esta pandemia y la policía va y pinta todo y de un color gris así como censura, ¿sabes? De hecho, yo estuve trabajando igual antes de la pandemia y me movía mucho por Santiago y habían repintado encima otro que decía color dictadura, por ejemplo. Como que pintaron pintaron de color dictadura. Claro, un gris dictadura, ¿cachai? Entonces, y censura, y es una censura, y dentro de esta apropiación del espacio viene también nuestra exigencia, nuestra forma de exigir los derechos básicos que exigíamos con las protestas. También, yo Claro. soy de La Serena, pero vivo en Santiago, y acá en La Serena es súper tranquilo todo. Y acá fue donde empecé a grafitear, y también era súper mal visto, porque La Serena es una ciudad, entre comillas, hermosa. Como comentaba Nicky, que quiere ser como Miami. Yo cuando llegué a vivir acá también, mi idea era como, bueno, yo imaginaba La Serena como California, ¿cachai? Claro. Y súper cuidado. Pues. De hecho, cuando masificamos mucho el tema del tag, salió una brigada de cuidado del patrimonio.
porque todo el centro de La Serena es blanco con rojo, que son los colores, entre comillas, coloniales que le dicen. Y ni siquiera es rojo, es como un terracota ordinario. Claro, no encuentro tan ordinario, pero uniformado. Todo el centro es muy uniformado. Sí. Empezamos nosotros con mi amigo a grafitear y a un poco destruir esto. Después me tocó venir a La Serena, después del estallido social, y encontrarme con una ciudad tatuada, ¿cachai? Con consignas que no hay un oficio del graffiti, por ejemplo, y uno dibuja letras, las dibuja lindas, que sean legibles, que la consigna se entienda. Y letras más grandes, más chicas, pero aún así creo que hay una apropiación, y es parte un poco del derecho, el derecho a tener nuestro espacio como ciudadanos. Es el derecho a la ciudad. Claro, y lo que pasó, por ejemplo, que es súper icónico, que pasó en el GAM, en Santiago, ¿Podrías decir qué es el GAM para las personas que no son de Chile? Un centro cultural gigante, que, bueno, es súper caro y súper elitista, pero permitieron que en la fachada exterior permitieron la expresión de la gente. Te permitían pintar, pegar afiches, pegar stickers, ilustrar encima, y sin permiso de administración del GAM, que había permitido esta manifestación, la policía fue y pintó todo de noche. Pintaron así, ay, como era el GAM, que es más especial, rojo. Y borraron todo. Pero paradójicamente, al hacer esta censura, hubo más rabia, y yo soy parte de un grupo que se llama Ilustración, que se dedican a pegar afiches, y Ilustración y otros movimientos de ilustradores y afichistas se convocaron ahí en los días posteriores a la censura a volver a rellenar el GAM, ¿cachai? Entonces hay un poco entre como desobediencia civil y también lo que dicta la autoridad, como qué hacer con tu espacio, y lo que dice uno como ciudadano, entre comillas, libre, de querer habitar tu espacio. Eso, en verdad, en resumen, algo. Bien, muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Anselmo. Aquí dice Constanza, Centro Cultural Gabriela Mistral, para las siglas del GAM. Vi por el momento a Javiera Jiménez que como que aplaudió, no sé si era aplaudir o que estaba levantando la mano. Quizás solo era aplaudir. Bueno, queda abierto todavía el micrófono por si alguien quiere seguir comentando. Por el momento yo voy a tomar la palabra, aprovechando este momento, que bueno, yo con la IN también trabajamos, hicimos el intento de hacer un proyecto sobre el estudio de cómo cambió la ciudad después del estallido social en Chile. Y una de las ramas en las que yo me estuve enfocando del estudio fue cómo cambió el paisaje del día a día. O sea, por ejemplo, yo no sé, quiero ir a comprar el pan, y el día antes del estallido social, cómo era mi paisaje, cómo era mi recorrido a comprar pan, y después del estallido social, cómo cambió ese recorrido. Porque claramente quizás fue el mismo, o podría haber cambiado de ruta, pero fue la misma ruta, sin embargo cambió todo el entorno. Seguía siendo, por ejemplo, la misma banca de la que yo pasaba siempre, pero ahora estaba con graffiti, o tenía otro tipo de luz, quizás también otra manera de cómo yo caminaba por ese sector, de cómo yo caminaba a comprar el pan, que técnicamente es como algo tan cotidiano, y con solamente una expresión tan gigante que sufrió Chile y que estamos viviendo ahora, cómo cambia todo tu entorno, tu día a día, y eso es como algo súper bonito que ver, porque sí, claro, como dice la en cambio, las primeras cosas que se destruyeron o salieron fueron puras publicidades, y se llenó todo el entorno con cosas únicas, cosas nuestras, porque no era como un rayado que estaba como haciendo una propaganda de productos de limpieza o productos para el pelo. Era un rayado que lo hizo una persona de la misma localidad. Y llenar como tu espacio y todo tu entorno, tu camino, tu recorrido día a día, eso era algo bastante potente, como que incluso podría yo estar
a favor o en contra, o quizás no participar, pero aún así sigo participando, aunque no me mueva, aunque no haga nada, voy a estar participando porque voy a estar viviendo eso. Sí. Entonces, claro, es como inevitable y es como algo bien bonito, importante de considerar cómo cambia tu entorno con respecto a este tema de luchar como Sí, por no, tus sí, derechos y todo, es como algo bien bonito. como dices tú, las acciones cotidianas como caminar, por Claro. ejemplo, estar, como se dice en Chile, los que vamos paveando, mirando al Mm, suelo. Antes no nos mm, encontrábamos con cartuchos de escopeta, con granadas de lacrimógena, no nos encontrábamos con tablas quemadas, o no teníamos que cruzar, acá en Valdivia al menos yo recuerdo haber cruzado el puente así, porque ya estaba impregnado de veneno de lacrimógena, por ejemplo. Pequeñas claro. acciones que te llevan como a Mm, la rebeldía, ¿o no? claro, sí. Sí, bueno, esto es una anécdota pequeña que es como bastante chistosa, que yo cuando era mucho más chica fui a la primera marcha en Chile, acá en Valdivia, y fue sobre los pescadores, o sea, los pescadores están, ¿Por el ducto? sí, sí, Sí. estaban manifestándose contra una, bueno, una empresa pesquera que le toma como todos los productos que ellos pueden como salir a pescar bueno, fue un problema bastante fuerte que todavía se vive. Y yo era muy chica, tenía recién como 16 años, y la primera imagen que tuve fue que uno de los pescadores estaba tomando como una picota, que no sé si se dice en todas partes así, pero un objeto de metal muy pesado que era para romper las aceras de la calle, el cemento. Un compo. Y claro, y como que rompían toda esta parte y sacaban unas piedras gigantes, las tomaban como con una mano y se las tiraban a la policía. Y esa fue mi primera imagen, mi primera como interacción en una marcha y como que quedé impresionada. Y hasta el día de hoy todavía lo recuerdo y recuerdo, por ejemplo, qué acera era, qué vereda era, y claro, como que uno en verdad todo lo puedes conectar con el paisaje y como tu Sí. entorno y todo lo que tú rodeas. Entonces, esa fue una expresión que tengo marcada y como que siempre la recuerdo de cómo toman el paisaje, cómo lo perciben ellos y cómo lo usaron, o sea, lo usaron como para defenderse, entre comillas. Entonces, claro, era súper interesante y bueno. Ujú. Bueno, Gracias, Dani. gracias a ustedes. Sofi, te cedo la palabra. Puedes activar tu micrófono, por favor. Sí, quería mencionar, o sea, con lo que estaban hablando, el tema de puedes estar a favor o en contra de esas expresividades en el espacio público, de los grafitis, de los que se diga o no, pero igualmente sigue siendo un paisaje más real, sigue siendo lo que construyen las personas que viven ahí y que saben lo que les pasa y lo que están pasando, sintiendo, queriendo expresar. Entonces me parece un paisaje mucho más honesto y al mismo tiempo también pienso en esas personas que van y censuran esos espacios, que también son personas que seguramente los vivan, partícipes de esos espacios, y que, por ejemplo, en normativas que se vayan a trabajar o estudiar, también se tienen que tener en cuenta a esas personas y cómo mediar todos esos intereses, que somos todos distintos, porque siempre Eso van es a haber lo, puntos eso es de lo difícil vista. de, perdón. Eso es lo Sí, sí, difícil de democratizar un espacio, ¿ah? Es como esta zona gris. sí. Es decir, oye, todos tenemos el mismo, al menos en este estado democrático que nos han vendido, nos dicen que todos tenemos la misma voz y voto. Pero, como decía, no sé, era la granja de los animales, pues si todos los animales somos iguales, pero uno nos parecemos más a otro, una cosa así, ¿o no? Claro. Sí, Mm, mismo que mencionabas antes con el tema del barrio, del narcotráfico, ¿no? No se puede como eliminar a un grupo social, es como que no, hay que tener en cuenta absolutamente todos, y es difícil también en el tema de estudios incorporar esas subjetividades y hacer estudios cualitativos, sabemos que llevan, también es un tema de bastante del sistema
sistema capitalista en el que vivimos, que se te incita a ahorrar tiempo, se te incita a ahorrar recursos humanos, entonces los estudios cualitativos demoran mucho más, los eliminamos. Es más Claro. fácil cualitativo que se olvide un poco que estandariza todo un poco los distintos lugares de estudio para que simplemente salgan, ¿no? Después tienen como otras repercusiones. Y no quiere decir que lo cuantitativo no sea útil, sino que hay que tratar de que sea lo más heterogéneo el estudio posible, ¿no? Sí. Sí, básicamente eso, como no olvidar que es un espacio que tiene que mediar todos los intereses de todas las personas. Ujú. Súper, Creo gracias, que Sofi, por tu aporte. igual queda tiempo. Sí, no, Dani, ¿puedes activar tu micrófono? Sí. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, súper. Sí. Bueno, bacán. Oye, yo quería felicitar por la exposición, la encontré bien acertada. Muchas gracias. Los comentarios también muy positivos, muy como para reflexionar, ¿no? Y también me acordé de algo. No sé si se han preguntado ustedes hablando de derecho humano o de derecho, en verdad. ¿Ustedes creen que el paisaje debería o es un derecho para el humano? Como el tener un servicio básico, ejemplo. Yo creo que sí. Yo creo que un paisaje que te... Es que justo me pillaste pensando así en el paisaje que hemos tenido varias personas en esta pandemia. Para mí mi paisaje es la pared de mi apartamento, últimamente. Que el paisaje, sí, tiene que ser, no sé si es la palabra, suministrado como un derecho, porque todos tenemos, deberíamos tener acceso a la biodiversidad de los lugares a los que vivimos, de la tranquilidad de poder caminar tranquilos por la calle, tranquilos y tranquilas. Yo creo que para mí ese es el derecho al paisaje, el que hay que, derecho del paisaje, quizás, que hay que Pero es abogar. interesante verlo porque yo no siento que se respete, ¿o no? ¿Creen ustedes que se respeta? Porque, por ejemplo, No, yo leí acá en Chile al menos no. he visto en algunos países, si no me equivoco, y corrígenme si no es así, corríjanme, ¿no es cierto que están como las cartas del paisaje? No, o como ¿Tales? como lineamiento, una cosa así, como lo que Ah, pasa con el chat. ¿Ah? planes reguladores. Planes de manejo. No. Bueno, no importa. En Colombia están los Ujú. grupos. Lo que pasa es que a nivel nacional se organiza, por ejemplo, lo que son por gremio, por todos los paisajistas, ¿no? En Chile, y ellos escriben una especie de manifiesto, pero no el manifiesto. Pero para que más o menos me entiendan, que no tengo Ajá. la palabra clara. Una Y declaración. claro, y en Colombia, si no me equivoco, existe eso, y entre sus puntos es súper enriquecedor leerlo porque mencionan que ellos ven el tema del paisaje como un derecho y lo trabajan demasiado, como para que uno perceptualmente como humano, nos sintamos gratos con ese espacio, o sea, que nos represente, porque de por sí paisaje como tal es un concepto muy difícil de definir. Sí. Pero a grandes rasgos, o sea, o acercarse a lo que podría ser, es que tenemos tenemos un espacio, un ambiente que sí o sí va a ser intervenido de manera antrópica, que somos nosotros, y el paisaje se va a manifestar si nosotros, o sea, hay un observador, y ahí viene otra analogía, pero el paisaje Sí. igual existe si no está el observador o no, ya sí, pero en este caso nosotros lo estamos viendo no solamente como un recurso, porque se ve como un recurso el paisaje, se explota y todo, pero qué percepción para mí o qué significa tener un buen paisaje, algo que a nosotros como bien común se nos dé.
Tú dices Entonces, como un factor común entre, no sé, todas las personas que estamos en este conversatorio, por ejemplo. claro, ¿A eso te refieres? Ya. porque no sé si se da en otros países o no, pero eh, Es que yo creo que ahí es como un es poco que, vuelta. Sí, adelante. claro, Em, ¿Vas a decir algo más, o no? no, o sea, sí, es Ah, que quería como escuchar lo que iba a decir. no, no, sí. Es que ahí yo creo que muchas personas tenemos como ya interiorizada, internalizada más bien, como este paisaje postal. Cuando te dicen, oye, el paisaje típico. Y como que ya te meten ahí un poco esta cuña de que el paisaje típico se conforma por tales y tales variables. Pero como dices tú, eh, ¿cuál es la parte como personal que uno tiene con el paisaje? ¿Dónde queda tu subjetividad personal, tu parte individual dentro de ese paisaje? ¿Cabe esa visión que tú tienes del paisaje dentro de la postal? Yo creo que esas son como preguntas que uno tiene que hacerse cuando, claro, es súper fácil decir, oye, no, en verdad el paisaje es un constructo social y nada más. Yo creo que, como dices tú, es algo súper complicado de definir. Decir paisaje en estos momentos, en estos momentos donde el pensamiento crítico está a mil, donde bla, 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 todos estos factores socioculturales que estamos viviendo, te permiten hacer distintas interpretaciones de una misma abstracción. Y eso pasa con el paisaje. Eso, eso quería complementar. Gracias. Sofi, ¿tú también quieres hablar? Te cedo la Sí. palabra. Eh, Hablando como del tema, siguiendo, ¿no? Con el tema de lo subjetivo, de lo que vendría a ser, que se puede incluir en lo que sean normativas de paisaje, lo que es el paisaje intangible, el inmaterial, es ese paisaje, las memorias que vos estabas hablando, y que muchas veces también se censuran, también se ocultan, y que es parte bueno, obviamente que de la comunidad y que hay que generar, me parece, estas normativas para proteger ese patrimonio y que no sea quedado en el olvido completamente. Es parte del respeto a lo que se fue construyendo. Y, y al mismo tiempo, como que me queda en todo este tema de que el paisaje sea un derecho y que hay que protegerlo también. Claro. Me pregunto si todos podemos acceder de la misma manera a beneficios, capaz que le podría decir, o sí, bueno, o a estos valores del paisaje que al fin de cuentas aportan y mejoran nuestra calidad de vida, y si todos podemos y todas podemos acceder de la misma manera a esos valores. Y en realidad creo que no. Obviamente creo que muchas veces vemos barrios en donde los gobiernos invierten mucho más capital, fuerza, energía y atención en lo que son barrios con mayor poder adquisitivo o barrios que interesan solo para un tema turístico. O algo tan fácil como decir el ingreso per cápita. El ingreso per cápita hace una razón, una proporción de los habitantes y dices, no, aquí tengo que meter plata, porque acá es donde hay más ingresos, acá va a haber más interés de mercado, Exacto. el Exacto, maldito entonces mercado. creás como una especie de pantalla para poder generar otro beneficio, que no quiere decir que el paisaje y el derecho al paisaje no vaya de la mano con algo productivo y económico y un buen desarrollo, ¿no? Pero ¿dónde está la democratización si solo nos apuntamos y No, ponemos mira, la ciertos lados democratización, bonitos y cómo buscar otras alternativas para que esos lugares donde no llegan esos derechos al paisaje, lugares donde vas por barrios, esa dicotomía, que tenés un barrio verde con un arbolado urbano precioso,
y al lado tenés otro barrio de menor poder adquisitivo o vulnerable, se podría decir, y es todo lo contrario, no tenés una parada de ómnibus, no tenés arbolado urbano. Entonces, eso, buscar cómo podemos hacerlo sin tener que depender de otros a veces. Trabajando con la comunidad, creo yo, ¿no? Y con estas cosas de colectivos. Eso. Claro. Súper. Gracias, Sofi. Les doy la palabra a la Clau y después Felipe Garcés, que también se nos unió recién. Gracias. Yo quería un poco conversar respecto de lo que hablaba Dani Paz del tema colombiano. Yo lo que tengo entendido es que todavía en Latinoamérica no existe una legislación como tal donde exista un código, un decreto, algo como un instrumento legislativo concreto y válido en donde se haga mención del derecho al paisaje. Lo que sí entiendo que han existido muchas iniciativas como para incorporarlo dentro de la legislación, y de lo que se ha podido hacer en distintos lugares, acá en Chile también, es que, por ejemplo, claro, como le decía a Sofía también, no es que tengamos una carta de paisaje, no es que tengamos un ordenamiento enfocado al paisaje, pero lo que sí hay es que hay otras leyes que están por separado. Entonces tenemos la ley de bosque nativo, te fijas, tenemos reservas nacionales, que son cómo podemos ir ordenando y regulando, porque en el fondo lo que apuntan estas ideas de que haya un reconocimiento del paisaje en la ley es que se entienda el paisaje como un bien común. Entonces eso es súper complejo para poder definirlo, ¿ya? Y que se acepte dentro de la legislación de un país. Por lo que hay hasta el momento, incluso en Europa, ya es que hay un convenio, hay como una convención de paisaje, ya que en el fondo lo que hace es apuntar a la salvaguarda, ya a la participación también, y tiene que ver con eso principalmente, como que tampoco es algo que en ninguna parte esté así como tan definido, como sobre todo acá en Latinoamérica. Yo entiendo que es así, y eso es lo complejo y lo difícil en que se transforma todo esto, porque ya siendo un tema complicado, porque tiene tantas variables, siempre se ha visto así como de forma parcelada. Entonces, obviamente que tenemos reservas nacionales, tenemos parques nacionales, ¿cierto? Que tienen digamos, una jurisdicción, pero así como ley, como tal, no. Eso. Súper, muchas gracias, Clau. Felipe, puedes abrir tu micrófono. Gracias. Oye, buenas tardes a todos y a todas. Hola, Los Felipe. estaba viendo por Insta, la muy buena expo. Muchas gracias. Me gustó mucho también la intervención de nuestro amigo Grafité. Creo que también nos mostraba otra dimensión. Quería decir la verdad, ahí está Ans, buenísima. Oye, quería decir la verdad que grata, expo, muy buena conversa también se está dando. Y con respecto a lo que decía Sofía ahí, lo último que dijo Carla, oye, se hace súper necesario decir, oye, ¿qué otras alternativas hay también de derecho humano, de territorialidad para la gente que no tiene un poder adquisitivo para... Y tú también ahí lo decías, Line, esto perverso que es el PIF, que el PIF es un invisibilizador, no muestra la población como es, no nos muestra la cantidad
pobreza paupérrima que hay. Y yo ahí les quería contar muy brevemente una, una reflexión a raíz de una investigación que estoy haciendo con una comunidad de 20 familias, una comunidad mapuche, son las quenches, que es súper importante para la cosmovisión mapuche decir, sí, pertenecemos a un pueblo único, el pueblo mapuche, pero en esto único somos muy diversos. Ellos se apoyan, se respetan y se complementan su diversidad. Y creo que ahí hay una gran lección para nuestros tipos de sociedades más occidentales, ¿no? Que queremos que el resto se vea como nosotros, obligamos, ponemos distintos tipos de yugos. Entonces, ellos a partir de lo que también decía Sofi, de esta pobreza, de esto que no vivían en una zona con arbolado, una zona bonita, estas 20 familias se juntan, se autoconvocan, territorio, derechos humanos, se autoidentifican y traen un concepto mapuche antiguo que se llama Keyuhun. El Keyuhun es la ayuda mutua, pero yo solo te puedo dar ayuda mutua cuando me identifico contigo como un par o como una par. Y sé que hay un concepto también más antropológico que es de la reciprocidad. Sí, estaba pensando lo mismo. Claro, yo te ayudo porque tú me ayudas y viceversa. Esto partió en el año 98, el lapsus de tiempo que lo estoy estudiando yo son los 20 años aproximadamente, y estas familias han sido capaces de cambiar su realidad, hacer turismo, pero un turismo que parte con las bases del paisaje también, y diría yo también por mi área, de la economía ecológica. Yo respeto al ser humano y veo que el ser humano está al mismo nivel de los ecosistemas y del resto de vidas diversas, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con la biodiversidad. Y fueron capaces de volver a comprar los territorios que les habían robado a muchos de sus familiares. ¿Por ley indígena? No, diríamos, por leyes de mercado. Imaginémonos esto, ¿no? Es hermoso igual. Y la gente a punta de esfuerzo fue capaz de volver a comprar sus terrenos, autoorganizarse, apoyarse, dar turismo inclusivo receptivo se le dice, y también volver prácticas que reivindicaban sus costumbres y sus derechos humanos, ¿no? El trueque, como ya les decía, el Keyuhun, la reciprocidad y el cuidado de la biodiversidad de sus zonas. Y fue hermoso como ver que con los árboles nativos les empezó a volver el agua, pues al volver las plantas endémicas de un lugar, empieza a volver su flora, su fauna y también sus puntos de agua, por lo que son un ejemplo de la territorialidad y de cómo la misma le puede hacer el gallito y le puede dar vuelta la mano a este mercado tan macabro que ve números y que no ve seres humanos. Lo que quería compartir con todos y con todas ustedes y ver un poco la mirada de este caso o de esta problemática, porque así como ese caso hay muchos más. Muchas gracias, Felipe.
Primero te quería, no sé si podrías escribirlo en el chat de Zoom, la palabra Keyuhun, para que Claro, lo podamos claro. buscar, por favor. Y sí, también es Ahí como, está. muchas gracias. Esta idea también de considerar, yo, claro, me centré principalmente en el paisaje urbano, porque es como donde más he empezado a estudiar, pero también la consideración del paisaje, de la cosmovisión asociada al paisaje, al territorio indígena, es algo que creo que todavía queda para los papers, al menos en Chile. Creo que todavía no existe una apertura real a generar, como dices tú, una economía ecológica que se sustente en base a, no sé, el etnoturismo, por ejemplo, que se sustente a la apreciación del paisaje. Eh, También es como esta idea de, una palabra muy de moda, ¿eh? Decir que hay que decolonializar el paisaje, como sacarnos esta idea de que la producción del paisaje es en base a eucaliptos, la producción del paisaje es en base a potreros, a estos llanos enormes que tienen solo un árbol para que puedan tomar sol los vacunos, lo que sea. Y ese es mi gato. Ay, perdí la idea. Lo que iba a decir también, esta idea de tener como los campos elíseos en nuestros paisajes, ¿o no? Tener este pasto, que como dices tú, consume agua, que cambia la diversificación botánica de las especies. Como digo, es descolonializar un poco el paisaje. Yo creo que al hacer eso, al hacer esa acción de empezar a ver o tratar de ver, de generar otra edad, ahí te hicieron una pregunta, Felipe, de tratar de generar otra edad con comunidades indígenas para ver cómo interpretan, cómo ven el paisaje, yo creo que eso es algo esencial. Yo creo que es algo tan importante como decir, oye, no, aquí en Chile tendríamos que tener los nombres de las instituciones tanto en mapuzungún como en español. O ¿para qué dejarlo de lado? Así, o cuando primero dicen que hay que poner las cosas en inglés y después en español, ¿o no? Y como dije, igual, como al educar a las personas sobre el paisaje, sobre las cosmovisiones, generas otros tipos de... ¿cómo fue lo que dije? Un segundo. Generar nuevas inquietudes. Nuevas inquietudes, sacarnos un poco como dije, esta idea del eucalipto, esta idea del potrero y, no sé, hay un trabajo súper interesante que lo vi hace muchos años en la carrera, de personas que hicieron trabajos con los descansos mapuche, no sé si conoces ese concepto, que es como dedicarle un árbol a una persona muerta, para que esta persona habite o ronde el árbol. Como que el árbol tiene un radio de influencia donde se va a mover este espíritu y en algún momento ya no va a volver. Pero ahí se hacía una asociación del descanso, no sé si era mapuche, huilliche, lafkenche, lamentablemente no me acuerdo bien de la palabra, perdón, de la etnia. Es que, ¿qué iba a decir? Claro, que se asociaba el árbol, se asociaba al paisaje, se asociaba a la muerte, se asociaba como a este otro territorio, este territorio donde trascenden las personas. Pero era muy limitado, era creo como una comunidad solamente, un pedazo de territorio geográfico y social muy pequeño. De ahí tienes otras cosmovisiones, ¿eh? Otras cosmovisiones sobre la muerte, otras cosmovisiones sobre cómo rondan los espíritus, sobre cómo caminan nuestros muertos. Y lamentablemente eso se pierde cuando un forestal bota el árbol, porque hay que inundar el territorio, porque claro, nos han vendido esta idea de que los muertos se ponen en cementerios. Y claro, la gente dice, oye, pero por qué vas a inundar? O sea, ¿cuál es el problema con inundar ese bosque si total no hay cementerios, no hay nada? Y es como, oye, hay más simbolismos asociados a ese lugar. Eso es Súper. violencia. Disculpa que te Sí, vaya a sí, interrumpir, es que como nos quedan todavía palabras y estamos un poco como ya nos alargamos bastante en el sí. conversatorio, así que Sofi, creo, y después Clau, ¿tú habías levantado también o no la mano? Sí. No, Felipe, tú, no, ya. No Felipe, sé si ¿tú Felipe, ya. tampoco? Ya. Entonces, Sofi, y en el chat
Constanza dice, el REWE también asemeja a esa asociación que menciona Lain. Sí, también. Ya, súper. Ya, Sofi, te cedo la palabra. Si puedes abrir tu micrófono. Yo en realidad creo que quedó levantada de las veces anteriores, así que no tengo nada. Ah, ya, súper. Entonces, no sé si quizás le podemos dar una última palabra a una persona más y después ¿Alguien más que cerramos. quiera agregar algo? Sí, si alguien quiere agregar algo más, que como nos alargamos un poquito, en general no nos alargamos tanto. Aquí dice, Luciene dice que creo que no funciona el link, ¿no? No. Que no es, Clau, ¿tú enviaste el link o no? Sí, sí, lo que pasa es que es un PDF y ese PDF tiene un link, pero Ya. no, tampoco podía subir el documento, así que puse Ya. ese link, pero si buscas, Copiar y pegar. No, es sí, que no funciona. voy a Así. escribir el título del artículo para que lo busquen. Súper, Muchas gracias. Sí, Sí. mejor. Ya, súper. Sofi, ¿todavía no bajas la mano o no? Ya, no, que me confundo, entonces ahí la voy a sacar, sí, súper. Bueno, igual tenemos varios conversatorios más para seguir explayándonos, aunque sean de otros temas, igual podemos siempre abarcar el paisaje, bueno, que como lo vemos desde tantas disciplinas, que así se llama el conversatorio, que da para harto tiempo de conversar. Bueno, entonces los invitamos a conectarse en las próximas fechas que tenemos del calendario. Si no puedes mostrar ahí. Sí, bueno, lo tenemos siempre en nuestras redes sociales, pero aún así les recordamos que el siguiente conversatorio se da el próximo viernes y trata de integración y valorización del profesional del paisaje. Así que les quiero agradecer su, presencia virtual. Muchas gracias por visitar nuestras redes, por darse el tiempo de acceder a los conversatorios. A ver, dice, siguen ahí. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Pues tenemos nuestras redes sociales siempre activas por si quieren acercarse, quieren comunicar algo, quieren participar activamente con nosotros. Les dejamos totalmente invitados. Y bueno, eso más que nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por la paciencia. Sí. Gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias. Chao, que estén bien, gracias a todos. Chao, muchas gracias. Que estén bien, chao. Chao, chao.